Saludos, hoy en el debate CND Plus vamos a hablar de los 5 años de matrimonios gays en España. Es una ley que ha servido para cambiar la vida a miles de personas que vivían hasta ese momento con una situación de angustia, en algunos casos de clandestinidad, y que han podido resolver esas aspiraciones vitales. Es una ley importante para España y ha sido una ley de referencia para otros países europeos. Queremos abordar cuáles han sido un poco los resultados de esta ley realmente transformadora y revolucionaria. Lo hacemos con Pedro Cerolo, muchísimas gracias, muy amable por estar en el debate, y con Carla Antonelli, encantado de tenerla con nosotros, muchísimas gracias, muy amable por venir, Carla. Pedro Cerolo, si en el movimiento que ustedes lideran y que ustedes luchan, los pasos son importantes y me imagino que incluso los más idealistas a lo mejor no pensaban que un día pudiera haber una ley en España que permitiera que un hombre se casara con un hombre y una mujer se casara con una mujer, que formaran una familia incluso. Esto, cuando llevamos 5 años de aplicación de la ley, ¿con qué perspectiva se mira ahora? Bueno, con muchísimo orgullo. Hay que recordar que España nunca llegó puntual a la cita con la igualdad, nunca a lo largo de nuestra historia. Y España, cuando se aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, se convierte en el primer país del mundo, el primero, que de una sola vez, en una sola legislatura, reconoció la dignidad de las mujeres y de los hombres homosexuales y de las mujeres y de los hombres transexuales, porque luego vino la ley de identidad de género, lo cual pone de manifiesto que cuando hay valentía, y el presidente Zapatero tenía claro que iba a apostar por esta ley, las cosas cambian. Nos dijeron siempre que eso en España era imposible, por tanto hemos hecho posible lo imposible, una ley que se ha desarrollado en 5 años, que ha permitido que casi 20.000 parejas se casen, 40.000 familias se han unido en matrimonio y por tanto una ley que ha traído mucha tranquilidad y mucha felicidad a nuestro país, una ley solo enturbiada por el Partido Popular, el único partido que se ha opuesto a esta ley, que sigue teniendo la recurrida en el partido, ante el Tribunal Constitucional, y un partido del cual no nos vamos a olvidar, nunca olvidaremos el calvario que nos siguen haciendo pasar a las mujeres y a los hombres homosexuales. Carla Antonelli, hablaba con usted antes de que empezáramos el programa y conviene que lo recordemos, porque este país, como sabe usted, la memoria a veces es frágil. Usted ha llegado a estar en la cárcel, sí, por su condición sexual, por querer ser como quería ser usted. Ha estado en la cárcel y con la democracia en el año 77-78, me comentaba. ¿Cómo, sí, qué ha pasado en nuestro país para que una persona, por querer manifestar su identidad sexual, vaya a la cárcel? ¿Y cuánto han cambiado las cosas desde ese 77-78 hasta este 2010 con la ley de matrimonios de personas del mismo sexo? Pues yo creo que afortunadamente las cosas han cambiado mucho y han cambiado para bien. No es menos verdad que detrás de todos estos cambios hay una grandísima lucha de cientos de personas que incluso, aunque se diga siempre, pero hay que repetirlo, se dejaron las vidas por los caminos. En esas propias cárceles fueron muchas las personas que murieron. Y a veces, como bien decías, cuando nos olvidamos de la historia, y como bien decía la pasionaria, estamos condenadas a repetirla, ¿no? Entonces es bueno recordarla. En este país, hasta el año 79, existía una ley que se llamaba de peligrosidad social, y era una ley de franquista. Y por esa ley muchas personas fuimos a la cárcel, puesto que se nos aplicaba. ¿Y con qué excusa? Con cualquiera, te cogían por la calle o te aplicaban cualquier delito y luego te aplicaban el de peligrosidad social. Explíquelo, porque para la gente joven esto es muy importante. La gente joven tiene que saber que hubo un día, hace no mucho tiempo, que en la dictadura de Franco, incluso en los primeros años de la democracia, alguien se iba a la cárcel por ¿hacer qué en la calle? No, por hacer nada, por ser una persona homosexual o transexual. Evidentemente, porque alguien un día en una televisión me dijo, es que a mí no me metían en la cárcel. Vale, es que a ti no te metían en la cárcel no quiere decir nada, pero sí había muchas personas que si el policía lo quería, o incluso propias familias denunciaban a sus propios hijos, a sus propios sobrinos. O hay casos de una monja que denunció a su sobrino y le fueron a buscar a su casa y le llevaron detenido o detenida. ¿Cuál era el delito? El delito era ser homosexual o ser transexual. Y manifestarlo externamente, entiendo. Y manifestarlo externamente. Hubo una ley en el 54 que era de vagos y maleantes. Y la ley del 70, que fue en el 70 cuando se promulgó, esta ley era que se suponía que encima te iban a reeducar, porque tenían que convertir a los verdaderos hombres y a las verdaderas mujeres. Como yo te comentaba antes, el 15 de junio, que fueron las primeras elecciones allá por el año 77, a mí 4 días antes en el Parque Santa Catalina me inflaron a hostias.
Y me dijeron, ¿Por qué? dice, ¿Por qué? ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia. Que te quedas pensando y dices, ya, si la democracia empieza así, ¿cómo no irá a terminar, no? Pero que viendo el panorama político en el que nos encontramos en algunos momentos, pues dice, oye, pues la cosa a lo mejor ya aberruntaba. Bueno, aquella policía sabía, ¿no?, que con la democracia se iba a acabar el que pudieran meter en la cárcel a un homosexual. Me imagino que esa frase... Yo tengo un recuerdo de la Plaza de Chueca y el día que ganó Felipe González. Y ese día muchas personas nos echamos para adelante. Y me acuerdo que me pidieron el carné aquella noche, que ya estaba aquí en Madrid, que estoy desde el 79, y el carné, digo, tome, sí, de Tenerife, igual que Pedro Cerolo. Yo soy de Güímar y él es de La Laguna. Le dije, tome el carné, ya hemos ganado. Y el otro me miró como diciendo, ¿y esta qué le ha dado, no? Pero quieras que no, todas estas cosas nos han dado energía para seguir adelante, pero sobre todo para vivir la vida con dignidad. Porque somos españoles de igual manera y hemos luchado del mismo modo para que esta democracia sea posible. Que a veces parece que los derechos los tenía nada más que un grupo y las obligaciones las teníamos todos, por supuesto. Es curioso porque pasados esos años, todavía, a pesar de lo que han avanzado ustedes, lo que han conseguido, de esa visibilidad, que es una palabra que repiten de manera recurrente, visibilidad, que se nos vea en la calle tal y como somos, que no haya que esconderse. Ustedes han conseguido crear zonas de libertad en según qué ciudades, en Madrid particularmente, en Barcelona también. Me imagino que ser homosexual o ser transexual en un pueblo de cualquier parte de España es algo extraordinariamente más complicado, pero en esa línea de que la homosexualidad es algo que se puede curar, a pesar de los años transcurridos, hoy nos encontramos con gente que viene a decirnos que eso es una enfermedad que se cura con una pastilla. Todavía hoy, y lo que es peor, cuando las administraciones públicas intervienen ante esos casos de psiquiatras y de psicólogos que en contra de toda norma y de las medidas de la OMS pues actúan como actúan, todavía hay representantes políticos como el señor Durán y Lleida que respaldan ese tipo de afirmaciones, cuando lo que ha quedado claro en estos años que la homosexualidad no es ningún problema, el problema es la homofobia, el problema es la transfobia, el problema es el machismo, el racismo, la xenofobia. Esas son semillas que hay que erradicar porque son las que crean tensión y las que generan violencia. En todo caso, se ha avanzado muchísimo y me gustaría poner de manifiesto que España ha sido un país que en democracia y gracias a una mayoría parlamentaria de izquierdas, gracias a una mayoría política donde han participado todos los partidos, a excepción del Partido Popular, y a una mayoría social, hemos conseguido cambiar muchas leyes y hacer apuestas importantes como es la ley de identidad de género, la ley de matrimonio, pero también el que los procesos de transexualización puedan formar parte de lo que es la cartera de servicios comunes de la seguridad social, también el que exista el derecho de asilo en nuestro país para aquellas personas que son perseguidas en el mundo entero por razón de orientación o identidad, que España ha sido de los pocos países que han apostado claramente por reivindicar la despatologización de la transexualidad como enfermedad mental que todavía viene así recogida en la Organización Mundial de la Salud. En todo caso, que nos hemos convertido en un referente, lo que algunos siempre soñamos, no solo un referente dentro de la Unión Europea, sino lo que es más importante aún por los lazos que tenemos. En América Latina se ha visto por primera vez a España como un referente positivo de ampliación de derechos, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de igualdad para las mujeres y hombres homosexuales, transexuales, bisexuales. Y yo creo que eso es importante. Y por eso se ha avanzado tanto en América Latina en los últimos años. Argentina está a punto de conseguir la igualdad para las mujeres y los hombres homosexuales. México la consiguió hace poco, Uruguay. Por tanto, yo creo que es para felicitarnos como país lo que se ha conseguido y para sentirnos orgullosos. Carla, dentro de este movimiento hay jerarquías, porque es cierto que el movimiento gay ha tenido muchísimas dificultades, muchos problemas, pero hoy tiene una visibilidad, está no socialmente aceptado por todo el mundo, pero digamos hay una convivencia civilizada, sobre todo en según qué ciudades. Pero claro, para los transexuales es algo todavía más complicado, ¿no? Todavía siguen estando con menos visibilidad, ¿no? Su personalidad es más complicado para la gente percibirles. Cuéntenos un poco en qué estadio, digamos, está su lucha en este momento. Yo lo defino como una T que mucho pesa y como una T que a veces casi se convierte en una cruz, ¿no?
No es menos verdad que las personas transexuales fuimos las primeras. Estuvimos allí el 28 de junio del 69, que es lo que celebramos. Y dicen que fue una transexual, Silvia Rivera, puertorriqueña, la primera que le tiró la pedrada a la policía, que inició toda esta revuelta por la que hoy celebramos, porque celebramos, que no se lo olvida a nadie. Igual que se celebra la Hispanidad, la Semana Santa o tantas cosas. Pues dice, ¿por qué orgulloso de qué? Orgulloso de celebrar que nos quitamos un día la bota de encima, por si a alguien le molesta, que le quede claro, ¿no? Entonces sí, pero no es menos verdad que el movimiento gay de una forma asociativa se unió más y mejor. Y las personas transexuales, a lo mejor una de cada madre, nos ha costado más esa conjunción. Pero a partir de finales de los años 80 ya empezó a haber un pensamiento colectivo de nuestras necesidades y de nuestros derechos. Y sobre todo este año, yo este año sí que estoy muy contenta. Dice, es que siempre os quejáis. Yo digo, pues con razón. Hombre, es que si no, no me quejo. Pero este año estoy muy contenta porque es un año de verdad para transformar. Porque es un año que se ha declarado para las personas transexuales. Y como muestra un botón, te voy a decir que los titulares en los periódicos estos días no es el orgullo gay. Porque lo gay pesa mucho. Pero no por culpa de los gays, sino de los medios de comunicación, que la palabra gay absorbe cual agujero negro todo lo demás. Y la T se va por allí, iba a ser una palabrota, no, pero la T se va por allí que ni aparece, ¿no? Entonces, estamos viendo titulares, año de los derechos de los transexuales, reportajes sobre personas transexuales. Nombrabas la visibilidad. La visibilidad, claro que es necesaria, porque la visibilización es la que nos tiene que llevar a la normalización. Ojalá llegue el día que todas las personas que nos vean digan, es que no quiero escuchar más hablar de esta gente, es que estoy aburrida. Pues si estás aburrida, entonces es que has escuchado el caso de la profesora, de la catedrática, del mecánico, del que trabaja en el metro, de los que trabajan en todos los sitios. Y eso quiere decir que estamos compitiendo en igualdad de oportunidades con el resto de la población. Y sí, remarcar lo que ha dicho Pedro, a 5 años del matrimonio homosexual, pero también a 3 años de la Ley de Identidad de Género, ley que nos dio dignidad y que nos dio derechos. Con una tontería tan que pueda parecer niña como un DNI, pero imaginemos todas aquellas situaciones en que las personas, el DNI nos solventa una situación, que es acceder a los trabajos, que por eso había tantísimas mujeres transexuales en el comercio sexual, muy digno, pero siempre y cuando no sea por obligación necesaria. Porque no queda otra opción. Y tantas cosas. Y perdonar por la fonía, pero bien. Ya sabes usted que es actriz, hablaremos también luego de su obra. No. Que es que no me sale la voz. Pedro, en esta historia, claro, el proceso ha sido tremendo, porque hay tantos miedos, ¿no? Tantos escalones de miedo, tantos pliegues, tantas dudas, ha habido tanta presión social a entender que era una enfermedad, que era un pecado, que era una perversión, que era algo abominable, que hasta que, digamos, se ha roto ese cascarón y hay esas zonas de libertad de las que hablamos, el proceso está lleno de saltos contra el miedo, digamos, ¿no? Y esos saltos los han dado los colectivos reivindicativos, a quien quiero reconocer, porque es cierto que hemos tenido un presidente valiente, que hemos tenido una mayoría de izquierda, una mayoría social que ha apoyado el cambio, pero el trabajo durante muchísimo tiempo lo han hecho tantas mujeres y tantos hombres activistas que han cambiado la mentalidad social para que esto se pudiera producir. De hecho, a la derecha lo que más le revienta es que un movimiento social pacífico, reivindicativo, haya cambiado las cosas. Y es de lo que más orgulloso me siento. Hemos llegado convenciendo a la mayoría. Y por eso ahora nos atacan y siguen actuando y trabajando pues, constantemente. El Partido Popular continua y constantemente pues sigue votando en contra de los derechos de los homosexuales, de los transexuales. El otro día en la Comunidad Autónoma de Madrid votaron en contra de una ley integral para las personas transexuales y siguen continua y constantemente descalificando el movimiento, diciendo que somos lobby, que nos apoyamos los unos a los otros por no reconocer que este ha sido un movimiento de homosexuales, transexuales, bisexuales y muchísimas mujeres y hombres heterosexuales que hemos creído que es posible hacer lo imposible en España, lo hemos conseguido, podemos seguir avanzando, lo seguiremos haciendo y eso
no nos lo perdonan. Pero ¿sabes por qué, Pedro? ¿No? Porque normalmente cuando no hay argumentaciones se utilizan las descalificaciones. Y para estos grupos el calificar de lobbies a un movimiento unificado por una dignidad y por unos derechos es calificarnos de lobby. Lobby, como decía alguien el otro día que lo escuché, lobby es el Opus Dei, lobby son todas estas cosas, ¿no? Aquí se trata de una cuestión de derechos y lo digo y lo diré siempre, lo que es una vergüenza es que se haga oposición política con los derechos humanos. La política está muy bien y además nuestros derechos han tenido que pasar por los parlamentos y soy una absoluta convencida, y sabes que he militado en el partido y he trabajado, nuestros derechos pasan por el parlamento, pero lo que es una absoluta vergüenza es que se haga oposición política con los derechos humanos de grupos de personas, pero ya sean LGTBs, como sean gitanos, como cualquier etnia o cualquier circunstancia específica. Y esto se lo digo al Partido Popular porque siempre nos ha votado en contra, aunque luego han ido a querer hacerse la foto con los colectivos. Y ha habido algunos incluso que se han dejado hacer la foto. No nos olvidemos que obtienen un recurso en el Constitucional contra el matrimonio homosexual. Y contra las personas transexuales votaron en nuestra contra. Ya, pero ha pasado siempre. Nosotros aprobamos las leyes y ellos las usan. Pasó con el divorcio, ha pasado con la de matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay cargos del Partido Popular que ya se han casado con personas de su mismo sexo, lo cual demuestra su hipocresía. Y yo quiero recordar una manifestación, que fue la manifestación que protagonizaron los dirigentes del Partido Popular con determinados obispos, los más integristas de la jerarquía de la Iglesia Católica, que salieron a la calle no solo a oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, sino a la ley de divorcio, a la ley de adopción, a la ley de reproducción asistida, a la investigación con células madre, a las campañas de prevención del VIH, de embarazos no deseados, a la educación para la ciudadanía. Esto es, de haber sido por ello, viviríamos en una España completamente diferente a la que ha querido la inmensa mayoría de la ciudadanía española durante estos 30 años de democracia. Recordémoslo, porque siguen estando ahí, tienen mucha fuerza y tienen muchos medios a su favor. Por tanto, de lo que se trata es de ser conscientes de que tenemos que seguir avanzando y de que el Partido Popular representa a día de hoy en derechos la involución. Yo cuando veo lo que veo y lo que la historia nos ha hecho ver y a mí me ha hecho ver personalmente, es que llegas a una conclusión que siempre es la misma, que hay un grupo de personas que la igualdad no les gusta, la igualdad les da urticaria, les da fobia. Y es porque en el fondo se sienten muy a gusto teniendo o creyendo ellos que tienen a personas por debajo de sus pies, de sus botas. Y la referencia clara es la muestra, porque siempre hay que poner los ejemplos y recordar a la gente, porque le dicen, no, es que estaban en contra de la palabrita. No, perdona, no estaban en contra de la palabrita, estaban en contra del todo. Porque esos mismos señores que salieron a a la calle, queriéndonos vender la moto, que estaban en contra de la palabra de lo de matrimonio, es mentira, porque hacía 5 años se habían puesto en contra de cualquier tipo de unión, de la civil, de la que sea, y luego cuando vieron que se les cayó el marrón encima y aquello ya era impepinable y además se iban a llamar con el mismo nombre, salieron a la calle pero como locos y conformándose con que no se llamara igual. Y tú sabes perfectamente que si no se llama igual quiere decir que mañana, por una cuestión de alternancia política, que yo espero que sea tarde, gobierna el Partido Popular, le dan un nuevo derecho al matrimonio, entre comillas, convencional, hasta el de antes. ¿Qué sucede? Que la ley de unión civil se hubiese quedado descolgada de esos nuevos derechos y hubiesen tenido que ir mendigando nuevo derecho por nuevo derecho. Y eso lo sabían ellos. Y realmente lo que les molesta es mirar de frente a quienes ellos creían que tenían por debajo. Pues no, señores, estamos aquí y además hemos venido para quedarnos. Bien, a partir de ahora, ustedes están celebrando ahora la fiesta del orgullo gay, que es una fiesta, bueno, Madrid se transforma, se ha convertido en referencia para otros países del mundo también, pero siguen sufriendo ustedes las críticas en el sentido, no solo porque puede haber más o menos decibelios, más o menos ruido, sino porque hay quien considera que esto no debe manifestarse así, que no debe haber carrozas, que no debe haber esa exhibición. Critican bueno, algunos. Siempre se dijo, siempre se criticó
estas manifestaciones que son manifiestas, son una forma de celebrar la diversidad. Y no vamos a olvidar nunca que quienes primero dieron la cara por nosotros y por nosotras fueron las mujeres transexuales, lo ha dicho Carla antes. Quienes estaban en Stonewall eran los señalados, los más identificados, los que tenían una manera de ser y de comportarse, una pluma determinada. De ahí viene el origen de esta reivindicación, y en esta reivindicación caben todos y todas, y es una reivindicación, una manifestación de diversidad y de libertad. No les gusta y la critican, pero ha sido un éxito. Y de esta manifestación han salido muchas ideas que han copiado otros. Por tanto, seguiremos haciéndolo así, manifestándonos en un orgullo que ya no es un orgullo gay, es gay, lésbico, transexual, bisexual, heterosexual, es orgullo ciudadano. Las cosas pueden cambiar si uno se organiza, si uno sale a la calle, si uno reivindica y uno demanda. Eso es lo que no pueden aguantar y por eso no nos quieren ni ver. Y están haciendo todo lo posible, desde el Partido Popular, también desde el Ayuntamiento de Madrid, donde no hemos tenido nunca la ayuda que requiere una manifestación de la envergadura del orgullo, que es el mayor orgullo del mundo, y hay determinadas personas que hacen todo lo posible día a día para trabajar en contra de nuestra reivindicación y en contra de nuestra celebración. Carla Antonelli, tenemos que terminar, pero quiero preguntarle, usted es, aparte de militante, activista, es actriz, tiene un proyecto ahora en cartera, cuéntenos, háblenos un poco de él. Pues nada, esta fonía y esta voz que me sale, este murmullo, estamos en los ensayos en el Teatro del Canal de la obra Lisístrata, que vamos a representar en el Teatro Romano de Mérida, el Gran Teatro Romano de Mérida, del 29 de julio al 8 de agosto. Paco León será el protagonista, la dirige Jérôme Savary, que es un muy afamado director internacional, y mi papel es el de Corifea, la líder del coro de las mujeres. Y es un trabajo muy grande y es el mayor reto profesional de mi carrera, pero que lo dije y lo seguiré diciendo, no es el momento de hacerlo ni medio bien ni de bien. Yo aspiro a hacerlo muy bien y ya, si no sale así, ya me quedará tiempo de esconderme debajo del sofá, pero voy a por todas. Bueno, Carla, que tenga muchísima suerte en Mérida, que sea un éxito, seguro que lo será, mucha suerte y encantados de que haya estado con nosotros, muy amable por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Y Pedro, encantado de que haya podido venir al debate de CNL Plus. Muchas gracias a los dos. Gracias. A ustedes gracias por estar ahí. Si quieren nos vemos el sábado, ya saben que a las 10 de la noche el programa del debate semanal, 2 horas de debate sobre los temas de actualidad. Hasta el sábado.